Pichincha Universal, generando noticias. Está con nosotros, abogado constitucionalista, para analizar la situación del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que decanta además en la situación del propio organismo, que hasta ahora no hemos visto arranque ya en su tarea. Le agradecemos mucho su presencia, doctor. Básicamente se están desarrollando algunos elementos que apuntan hacia la destitución, desconocimiento, descalificación, anulación, bueno, una cantidad de elementos que quisiera, por favor, nos ayude en el análisis. Bienvenido. Sí. Hola María Isabel, buenos días con quienes nos escuchan también a través de Radio Pichincha Universal, a todos un abrazo. Sí, hemos visto que ya después de 2 semanas el Consejo de Participación Ciudadana en general, pero con mucho énfasis en su presidente, en el señor Tuárez, ha recibido algunos ataques. Y frente a eso hay algunas amenazas que se han puesto en marcha desde distintos flancos del derecho, ¿no es cierto? Ayer habíamos visto que hay un grupo de personas que lo habían ido a denunciar en la fiscalía, hay otro señor representante de un observatorio que ha expuesto supuestas irregularidades en la hoja de vida que el padre Tuárez habría presentado al Consejo Electoral Transitorio, hay que aclarar eso al momento de la calificación de su candidatura. Y finalmente, en el ámbito político parlamentario, se anuncia al menos el proceso de recolección de firmas para iniciar a mi juicio, le debo decir, las cosas hay que decirlas como son en derecho, a mi juicio, un improcedente enjuiciamiento político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Ah, correcto. ¿Por qué este último criterio, doctor? Verá, la Constitución, en el artículo 131, plantea clarito cuál es la causal por la cual se puede acusar constitucionalmente, enjuiciar políticamente, entre otros funcionarios, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. La causal es 1, incumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales, no hay otra. En el caso del padre Tuárez, nos guste o no, habrá que comprobar primero si lo que se está diciendo de que hay irregularidades en el patrimonio, de que el señor no ocupó los cargos que dice que ocupó en su hoja de vida, de que no se desafilió a tiempo del partido político, del Partido Socialista, me parece que se dice ahí que fue una desafiliación tardía porque habría sido 3 meses antes de la inscripción de su candidatura. Esas no son acusaciones imputables al padre Tuárez dentro de un proceso de fiscalización o de control político. Eso no es incumplir funciones. Usted no puede procesar políticamente a un funcionario por cargos cometidos cuando no era funcionario o por actuaciones u omisiones en las que pudo haber incurrido esa persona cuando no ejercía el cargo. Pues la Constitución me habla de incumplimiento de funciones legales y constitucionales, no me habla de otra causal de procedencia al juicio político, así que yo lamento discrepar en esta vez con la posición loable que puede ser del asambleísta Fabricio Villamar, pero creo que está planteando un juicio político que a todas luces viola norma constitucional expresa, y eso es grave en un Estado de derecho, ¿no? Aquí las cuestiones no se tienen que actuar por revanchismos, sino aplicando la Constitución y la ley, y en este caso me parece que ese petitorio de juicio político contra el padre Tuárez es improcedente. Lo que sí es procedente es que la Asamblea llame a juicio político a quienes integraban el Consejo Nacional Electoral Transitorio, porque a la larga, según el artículo 219 de la Constitución, ¿cuál es el órgano que vigila y lleva a cabo las tareas de organización de los procesos electorales? Que empiezan, en todo caso, entre otras cosas, con la inscripción de candidaturas. Pues, si yo llevo documentación falsa, entre comillas, si yo he mentido en mi hoja de vida, si yo no cumplo con el requisito que dice la ley de que para el caso de acceder a la candidatura del Consejo de Participación Ciudadana, uno de esos era no haber formado parte de una organización política hasta 5 años antes de inscribir la candidatura, ¿quién es el que debe revisar que el candidato o que la persona que pide inscribir su candidatura no esté incursa en inhabilidades y además que cumpla con los requisitos? No soy yo, pues. Ya, pero no pueden decir, pobrecitos, tiene que ser el nosotros, órgano electoral, pues. Eso mismo, no pueden decir, pobrecitos, nosotros fuimos engañados. No, usted no me viene aquí a sacarse de encima el caso, como está haciendo la señora Tamaín, irresponsablemente, diciendo, a mí me engañaron. No, si yo le presento mi hoja de vida, usted con su equipo técnico, con su departamento jurídico, con los asesores que tiene que encargarse de verificar, porque esas sí son, pues, sus atribuciones constitucionales y legales, verificar que la persona que solicita la inscripción de una candidatura cumpla con los requisitos constitucionales y legales y que además no esté incursa en inhabilidades para acceder al cargo de elección popular. Por ejemplo, el tema del patrimonio. Sí, bueno, ahí hay un asunto de Contraloría. El Contralor Celi
Mal o bien ha anunciado que inicia un examen especial, así que en eso, pues bueno, habrá que ver el resultado de ese examen especial, pero yo voy al punto pero eso es del por no procedimiento parlamentario. Perfecto. Eso es incumplimiento de funciones. Pero eso sería por no haber declarado el patrimonio que tiene. Sí, porque bueno, entre otras acusaciones que se le hace al señor Tuárez es este tema de unas supuestas pólizas de una casa o de un departamento que haría que el patrimonio que él ha declarado inicialmente no sea el que realmente posee. Ahí el Contralor tiene que entrar a hacer un examen a esa declaración patrimonial y pues bueno, de eso derivar, si es que hay mérito, las responsabilidades civiles, administrativas y formular los indicios de responsabilidad penal del caso. Pero yo le insisto, un funcionario está sometido, según el 233 de la Constitución, a varias responsabilidades. No es que si es que se ha cometido una irregularidad, de cajón juicio político, de cajón juicio penal, de cajón responsabilidad civil, no. Son distintas responsabilidades que dependiendo de la base jurídica que se tiene para investigar estas cuestiones, se van sacando resultados. En este caso, yo le insisto, soy muy enfático, el juicio político contra el padre Tuárez no debe prosperar, no procede. Sí contra los miembros del Consejo Electoral, porque ahí sí que hubo, el Consejo Electoral Transitorio, del que la señora Tamaín y el señor Cabrera formaron parte, por supuesto, y que tomaron la decisión de inscribir la candidatura, probablemente violando normas expresas. Entonces, en esos casos, sí hay incumplimiento de funciones, pues, y para eso usted lo llama juicio político, porque además se puede llamar a juicio político a los miembros del Consejo Electoral durante sus funciones o hasta un año después de haber culminado esas funciones. Pero no tendría efectos sobre las dignidades que pasaron por su control para luego ser sometidos a la votación popular. Bueno, ahí la práctica parlamentaria tiene algunos antecedentes. Porque allá cuando ejercía el cargo de defensor del pueblo, el doctor Milton Álvaro Ormaza, luego él dejó ese cargo y fue enjuiciado políticamente ejerciendo el cargo de procurador. Y el Congreso ordenó su censura y destitución, y se le destituyó del cargo de Procurador General del Estado. Así que ahora, cogiendo ese antecedente, bien podría la Asamblea, en el caso de los dos funcionarios que aún siguen integrando el Consejo Electoral, la señora Tamaín y el señor Cabrera, ordenar la censura y destitución del cargo actual. O sea, ¿hay jurisprudencia para aquello? ¿Así procedería? Claro, si es que irían por ahí. No la llamemos jurisprudencia, llamémosle, hay unos antecedentes parlamentarios, una práctica parlamentaria que ha ido en esa línea, al menos en el caso que le estoy comentando, que es el que ahora se me viene a la mente. Ya, no es digamos, no estoy diciendo correctamente cuando digo jurisprudencia. Sí, pero está claro, hay un antecedente y eso es lo que importa. Pero lo que también le estaba consultando, doctor, es que si es que, por ejemplo, se diera paso a un juicio político a las autoridades del transitorio en el CNE, podría tener efectos sobre los candidatos que calificaron para la votación popular al Consejo de Participación Ciudadana. No, yo lamento decirle, porque no hay una disposición que haga que por esta razón pierdan la dignidad de funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, usted no puede achacar la responsabilidad del consejero electoral al que fue inscrito como candidato. Otra cosa es que usted, por ejemplo, en el caso del padre Tuárez, si es que ha habido irregularidades en su patrimonio, si es que ha habido engaños en su hoja de vida, pues bueno, eso lo tendrá que investigar, en todo caso, por un lado, Contraloría y por otro lado, Fiscalía. Y si de esos ámbitos de investigación se establecen responsabilidades, pues bueno, ese será otro cantar. Pero de un juicio político sería descabellado que usted derive una destitución a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Y le está diciendo una persona que ha dicho públicamente que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser eliminado. Pero las cosas en derecho se hacen en orden, no en desorden, no estropeando la norma. No hagamos lo que hicieron nuestros amigos de la Corte Constitucional, pues, con el tema del matrimonio igualitario, sentarse encima de la Constitución. Respete los procedimientos, respete los ámbitos de responsabilidad. Y si luego de esas investigaciones, que tienen que ser objetivas, transparentes, respetando el debido proceso, se encuentra que efectivamente, por ejemplo, el padre Tuárez cometió delito, pues bueno, la consecuencia ahí sí será otra, porque con una condena ejecutoriada se suspenden los derechos políticos y obviamente ahí sí pierde la dignidad de miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Pero yo le insisto, un juicio político en las condiciones que plantea el asambleísta Villamar es insostenible. Pero también con algunos elementos que tampoco no procedían se ha destituido asambleístas, o sea, podría por eso pasar sí, puede pasar, pero hay que tener en cuenta ahí
los votos, ¿no? En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, la cosa se podría facilitar porque requiere nada más que la mayoría absoluta de votos, y eso en la práctica parlamentaria hemos visto en las últimas semanas cómo se están moviendo los acomodos, los arreglos, y eso podría facilitar que la destitución prospere. Pero eso no impide que ese acto parlamentario pueda ser atacado en vía judicial, ¿no? Por parte de quien estime que se han violado sus derechos fundamentales. Pero según la ley, quien le siga en votación sería quien tenga que reemplazarlo, exactamente. Ahora no recuerdo quién está en ese orden, no sé si es el señor Dávalos o el señor Rosero. Es Dávalos. Entonces tendría que ingresar en reemplazo del padre Tuárez el que le sigue en el orden de votación de la papeleta de hombres. Forjar algo. No, por eso, bueno, entonces usted tendrá, ahí sí, políticamente tendrá que ver la decisión que toma. ¿Qué le conviene? Mantener al padre Tuárez con todas y las cuestiones y las declaraciones a veces exageradas y fuera de lugar. Creo que es un hombre que no está bien asesorado, pero eso es una cuestión personal de él. O tener a quien ha declarado al menos estar cerca del correísmo. Pero bueno, si usted quiere hacerle ese flaco favor al país, entonces cese al padre Tuárez de modo irregular además, y permite el ingreso del señor Dávalos, que es lo que correspondería, y bueno, consolidemos entonces ahí sí la, entre comillas, mayoría correísta, y cuando esa mayoría empiece a tomar decisiones que no le va a gustar a cierto sector político, como por ejemplo revisar los nombramientos, que yo le he dicho a usted aquí mismo, que sí se va a poder hacer pese al, entre comillas, blindaje de la Corte Constitucional, sí se pueden revisar los nombramientos. Lo hemos citado varias veces, de hecho, Ismael. Pues bueno, sí, yo vi que el expresidente Correa también anduvo por ahí citando, pero bueno. Entonces, eso hay que pensarlo. Cuando uno va a tomar una decisión política, tiene que pensar no solo en lo inmediato, sino en lo que viene después. Piense quién va a suceder al padre Tuárez. Si le estorba el padre Tuárez, no espere que el día de mañana también le estorbe el señor Dávalos, y entonces empecemos a utilizar los procedimientos parlamentarios de fiscalización para sacarnos de encima a la gente que nos resulta políticamente incómoda, porque para eso no es el juicio político. Un asambleísta que toma esto como un mecanismo de persecución política, y no de una verdadera fiscalización objetiva, y que cumpla con lo que dice el 131 de la ley, de la Constitución, y el procedimiento que establece la ley orgánica de la función legislativa, es alguien que no está listo para ser asambleísta. Y yo aprecio mucho a Fabricio Villamar, pero está equivocado en esta vez. Ahora, el tema es, este consejo ya podría estar actuando, y le digo porque en efecto hay una interpretación jurídica sobre el tema del contralor, o sea, es un contralor subrogante que ha sido prorrogado. Allí se ha dicho, se necesita un titular, no lo hizo el transitorio, debería hacerlo este. Sí, yo en eso he sido clarísimo. Sí. Esa decisión que se tradujo en un famoso mandato del Consejo Transitorio, creo que fue el último o el penúltimo, de prorrogar al contralor Celi, ese fue un exceso y un error del Consejo Transitorio, y que lo he criticado abiertamente y lo seguiré criticando. El Consejo de Participación Ciudadana que esté en funciones tiene no solo la facultad, sino la obligación de llamar a un concurso, porque así lo establece la Constitución, ¿ya? Y en ese momento designar un nuevo contralor. Eso lo tiene que hacer ya. No lo hizo el transitorio porque definitivamente decidió no evaluar a un contralor subrogante, y como no evaluó, no podía nombrar el reemplazo. Lo tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Pero tenía nombramientos un mandato pendientes, el concurso de defensor público está ahí pendiente. Y pues bueno, ya luego tendrán que sentarse a discutir sobre el tema de las irregularidades que se pudieron haber cometido en algunos procesos de designación de autoridades. Eso es algo que hay que sentarse a conversar. Pero claro, si el Consejo Transitorio no ha dejado la documentación del caso, pues muy complejo que el Consejo Definitivo pueda ejercer sus tareas. Yo en eso... ¿No incurre en alguna falta esto de dejar sin los documentos? Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, en ese caso, ahí sí habría que llamar a un proceso de fiscalización a los anteriores miembros del Consejo Transitorio. Ajá. Porque ¿dónde está la documentación? Tendrían que llamar a los 6 ex consejeros y pedirles explicación en la comisión de fiscalización. ¿Dónde está la documentación? Las actas de las sesiones. Todos los documentos que tengan que ver con cada proceso de selección que lleva, hay una mínima transparencia. Pues se supone que el Consejo es de Participación Ciudadana y Control Social, integrante de la función de transparencia y control social. Si usted no me ha dejado los documentos ahí, pues yo poco puedo hacer, porque entonces yo insisto, si usted como transitorio hizo eso,
no dejó la documentación, ya empieza a oler mal, pues. Entonces el mensaje cada vez se va confirmando. Yo le dije la otra vez que vine acá a criticar el dictamen interpretativo de la Corte sobre estos asuntos, y lo vuelvo a ratificar ahora. El mensaje que nos deja el transitorio con esto es que algo se hizo mal, al menos en la última fase de trabajo, en la fase de nombramientos. Y entonces, como algo se hizo mal, primero utilizar a la Corte para, entre comillas, blindar las actuaciones del órgano transitorio. Pero luego ahora esto de esconder la documentación, de no dejar que el resto de personas que vienen a ocupar el cargo definitivo en su reemplazo pueda llegar y revisar. Pero le insisto, y enterarse en qué situaciones recibe la institución. No hay una responsabilidad civil, administrativa, penal. Es que en eso tiene que entrar el Contralor a investigar, pues, porque mal o bien ahí se usaron recursos públicos. Bueno, conveniencias políticas. Yo no soy Pablo Celi, entenderé que hay una conveniencia política por obvias razones, pues. Usted tiene un Contralor que se ha beneficiado de un mandato que le está prorrogando hasta el 2022. Ahora ya es decisión del Consejo definitivo si va a dejarse atar de manos por esas cuestiones o va a ejercer las atribuciones que le da la Constitución y que le confirma la ley orgánica del Consejo. Yo le insisto, el nombramiento del Contralor está ahí, se lo tiene que hacer según la Constitución, porque el señor Polit ya fue pues cesado del cargo, o en medio de un juicio político renunció, es decir, el señor ya no es Contralor. Y si ya no es Contralor, hay que llamar al concurso para nombrar a su reemplazo. Por supuesto que en ese interín se tenía que quedar el señor Celi como subrogante, pero no se puede quedar como subrogante hasta el 2022, porque hay norma legal expresa, además, el artículo 33 de la ley de la Contraloría, que dice que subroga hasta que sea nombrado el definitivo. Y según la Constitución, cuando cese el Contralor definitivo, el Contralor titular, hay que llamar al concurso para nombrar al reemplazante. No se puede quedar hasta el 2022, que era el periodo original de Polit, con el señor Celi. Aunque al gobierno le guste o le favorezca o le sirvan las actuaciones del Contralor Celi, yo creo, y yo he dicho públicamente, en algunas cosas el Contralor Celi las ha hecho muy bien. En otras creo que se ha metido en cosas que no debe, a perder el tiempo y a gastar recursos. Y en otras se está quedando callado. No se ha metido. Entonces, bueno, contralores de bolsillo han habido en la historia del país, este no es el primero, y eso seguiremos teniendo. Pero bueno, el Consejo de Participación Ciudadana en funciones, yo creo que debe tomar determinaciones, es la hora de tomar decisiones, y si no lo hace va a seguir perdiendo legitimidad ante la ciudadanía. Eso justamente, para concluir, Ismael, ellos ya debían haber comenzado su trabajo, ¿por qué no se está lo que pasa es que parecería que estamos en este tira y afloja entre discutir si se inicia un procedimiento de reforma constitucional para desaparecer al órgano o quitarle su potestad nominadora, y por acá en cambio aferrados a que el órgano debe existir, pero no hacemos nada por legitimar la existencia del órgano. Entonces, si yo no tomo las decisiones que debo tomar de entrada, pues bueno, estoy dando pie a que muchos sectores, y con mucha razón, empiecen a alentar que el órgano debe desaparecer. Yo le insisto, yo creo que el órgano sí debe desaparecer, al menos la potestad nominadora debe serle retirada. Ya, pero... Y con mucha más razón, si usted no llega a ejercer sus funciones, pues bueno, está dando papaya, no de papaya, y tome las decisiones que debe tomar en derecho, por supuesto, pero tómelas. Ahora, si se dedica a quejarse de que le han retirado la seguridad, de que le persiguen por el teléfono, de que hacer mitines políticos en Guayaquil, en vez de sentarse a trabajar en lo que tiene que hacer, pues bueno, no espere mucho. Porque también, la crítica o también quedarse callados y haberse lanzado a un Consejo de Participación Ciudadana para no trabajar. Porque lo que han dicho ellos, los otros me refiero, los otros consejeros es, sí, si es que me quitan funciones o desaparece este consejo, no importa, me voy a la casa. Pero entonces, ¿para qué se lanzaron a las candidaturas? Pero de otro si no lado, defienden la institucionalidad. Pero por otro lado, yo le insisto, hay otros que defienden el consejo, pero no ejercen las funciones. De acuerdísimo. Entonces, claro, a ver, por eso le digo, prudencia. No deberían ya estar al padre Tuárez hay que hacerle un llamado a la prudencia, sensatez y tranquilidad. Está llegando un cargo, usted es nuevo en la política, no se estrene de esa manera. El consejo que yo le puedo dar, aunque el señor no me lo ha pedido, es prudencia, calma, asesórese bien y empiece a hacer su trabajo en vez de hacer lo que está haciendo. Eso déjeselo a los políticos, usted dedíquese a lo que tiene que hacer. Hay decisiones, muy, muy importantes que el Consejo debe tomar y la institucionalidad del país podría empezar a caminar si es que se lo hace de modo correcto. Si usted no lo hace, el día de mañana, bueno, ahí está la amenaza de la reforma constitucional.
Y muchos diremos, bueno, la reforma debe proceder porque estos señores no hacen nada. ¿Para qué voy a seguir yo teniendo 7 personas? Unos que no quieren hacer y otros que les da lo mismo porque si desaparece el órgano, no importa, dice que se irán nomás a su casa. Entonces, si no quiere ejercer las funciones, no se queje el día de mañana que hayan intenciones para eliminar el órgano. Perfecto. Muchísimas gracias. A ustedes. El doctor Ismael Quintana ha estado con nosotros y con esto concluimos nuestra primera emisión. Acá estamos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado a través de las redes sociales. A las 12 tiene la segunda emisión y a las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar para la tercera emisión con más entrevistas, más información y resúmenes de actualidad. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.